Muy buen día tengan todos ustedes, damas y caballeros, estimados colegas miembros de la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, Grupo de Trabajo, SIOM, Autoridades Autonómicas de Extremadura. Agradezco la invitación a participar en este importante simposio a la Fundación PI, Proyecto Universidad de la Conciencia, y al doctor Adrián Llerena Ruiz, coordinador general de la RIBEF. Los pueblos indígenas de México son los que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse en su constitución política como una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas. Según un cálculo del Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2012 la población indígena era de aproximadamente 15 millones de personas, repartidas en 56 grupos étnicos. Estas cifras dan cuenta de la complejidad de nuestra variabilidad genética. En el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomíes, purépechas, mexicas, nahuas y los yaquis, mientras que en el sureste y sur del país, los tlapanecos, mixtecos, mixes, triquis, zapotecas y los mayas, entre otros. El estado con mayor población indígena es Oaxaca, aunque mucha de ella ha emigrado, y el que tiene mayor población indígena viviendo en su propio territorio es Yucatán. A la población indígena en México generalmente se le ha considerado como rural, en cierta medida por su estrecha relación con la tierra. Sin embargo, hay una parte significativa de la población indígena que es urbana. En el año 2014, Meneses Monroy realizó un estudio sobre la población indígena rural y urbana, en donde se muestra que en el año 2010 en México había una población de casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena, lo que correspondía al 6.6% de la población total de México. Del total de personas hablantes de alguna lengua indígena, el 82% eran indígenas rurales y el 18% indígenas urbanos. Lo anterior, considerando a las localidades rurales como aquellas con una población menor de 15,000 habitantes y como urbanas las de 15,000 habitantes y más. En dicho estudio, se observa que el grupo indígena urbano más numeroso es el náhuatl, con más de 1 millón de personas, y el segundo grupo indígena urbano más numeroso es el maya, con más de medio millón de personas. Por el contrario, en el caso de los grupos indígenas urbanos, la población maya es ligeramente superior a la náhuatl, ya que los indígenas urbanos mayas son de aproximadamente 269,000 personas y los indígenas urbanos náhuatl son aproximadamente 259,000 personas. Por lo que decidimos colaborar con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, HRAI, uno de los 6 hospitales regionales que existen en la República Mexicana. Está ubicado en la región centro de México, tiene cobertura en 52 alcaldías del Estado de México, con 10,646,000 habitantes, y en 42 alcaldías del Estado de México, con 1,254,000 habitantes, haciendo una cobertura total de 11,901,168 habitantes, de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010. ¿Cómo se forman los investigadores clínicos en México? En México, la Ley General de Salud contiene desde enero de 2013 la norma oficial mexicana 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Son disposiciones de carácter obligatorio en la República Mexicana para quienes realizan la investigación para la salud en seres humanos, quienes deberán adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican a la investigación médica que se encuentra en los instrumentos internacionales universalmente aceptados. Existe también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Este contiene un apartado para la investigación farmacológica, entendida esta como las actividades científicas tendientes al estudio de medicamentos y productos biológicos para uso en humanos
respecto de los cuales no se tenga experiencia previa en el país. Para ello, concretamente en lo relativo a los estudios de farmacología clínica de las fases 1 a 4, semejante en contenido al de la FDA o la EMA, cualquier ensayo clínico, como en los países del llamado primer mundo, debe tener la aprobación previa de los comités de investigación y ética locales. Posteriormente debe ser registrado en una agencia del gobierno federal llamada COFEPRIS. Antes de su realización, ya sea registrado o no el protocolo en las plataformas internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Una vez concluidos, son sometidos a consideración para su publicación en revistas especializadas, como en cualquier país del llamado primer mundo, de manera que todos los ensayos clínicos siguen protocolos utilizados para la medicina alopática. Se llevan a cabo en centros hospitalarios autorizados para ello, así como en los institutos nacionales de salud en las grandes ciudades, por lo que es de entenderse que no se lleven a cabo fuera del rigor metodológico que hemos tomado del primer mundo, como lo hace la Facultad de Medicina, que como ya señalé, es la escuela de medicina más importante en México. En su plan de estudios se incluye la realización de investigaciones en salud. Fuera de este marco legal, estas investigaciones son prácticamente imposibles de realizar. En cuanto a la pregunta, ¿existen objetivos docentes, competencias transversales sobre actitudes y valores en los programas docentes en ciencias de la salud de su universidad? Respondo que sí existen. A la pregunta, ¿puede detallarlos? Contesto. En el plan de estudios de la licenciatura de médico cirujano 2010 se establecen 8 competencias. La competencia 6, profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales para el primer y segundo año de la licenciatura establece: el alumno asume una actitud empática de aceptación con respecto a la diversidad cultural de los individuos, pares, profesores, familias y comunidad para establecer interacciones adecuadas al escenario en que se desarrolla. En el tercer a quinto año, el alumno establece una relación empática médico-paciente y de aceptación de la diversidad cultural con base en el análisis de las condiciones psicosociales y culturales del paciente, la ética médica y las normas legales. Finalmente, en el perfil de egreso, atiende a los aspectos afectivos, emocionales y conductuales vigilados con su condición de salud para cuidar su integridad física y mental del paciente, considerando su edad, sexo y pertenencia étnica, cultural, entre otras características. No se incluyen en las actividades docentes, pero es importante mencionar que en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante de Latinoamérica, el 3 de marzo del 2014 se creó el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, con los siguientes propósitos: realizar, promover y coordinar investigaciones disciplinas o interdisciplinarias de carácter teórico, metodológico y aplicado sobre problemas sociales de México y otras regiones, en el marco de la diversidad cultural y la interculturalidad, que produzcan y aporten nuevos conocimientos a las humanidades, a las ciencias sociales, así como la plena comprensión de las estructuras sociales fundamentales, comunitarias o familiares de la nación mexicana. Finalmente les comento que la biodiversidad de la flora mexicana está considerada la mayor del mundo. El número de plantas medicinales registradas ocupa el segundo lugar en el mundo. Sin embargo, carecemos de la reglamentación para llevar a cabo estudios de medicina tradicional. Esta medicina era conocida por las poblaciones autóctonas desde la época prehispánica. Posteriormente a la conquista, fue descrita en el Códice Florentino, compilado entre 1576 y 1577. El códice bilingüe llegó a la Biblioteca Palatina del Gran Duque de Toscana alrededor de 1589, probablemente como un regalo de Felipe II.